del día de hoy. Pares craneales y su relación con el lenguaje. ¿Ya? A ver. Creo que hay 8. Estamos conectados 8. Sí, doctora. Esperamos a los demás. ¿Qué sabes, Andrea? O ya comenzamos, ¿qué dicen? Ya envié un mensaje, pero voy a chequear si les he llegado a todas. Igual voy a insistir por WhatsApp. Ya. Entonces damos unos 5 minutos y ya comenzamos, ¿ya? Ya se van uniendo entonces las compañeras que faltan. A ver. Como les decía, vamos a tocar el día de hoy el tema de pares craneales y su relación con el lenguaje. Eh, Esta es una diapositiva para hacer una introducción del tema, ¿ya? Por ejemplo, aquí lo que tenemos a la derecha, observamos lo que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿ya? En el lado izquierdo vamos a tener una división del sistema nervioso, ¿ya? Bueno, el cerebro, que es la parte del encéfalo, en donde ya hemos estudiado bastante la zona cerebral. Por debajo del cerebro tenemos a lo que es el tronco encefálico, ¿ya? El tronco cefálico dividido en 3. Que tenemos el mesencéfalo intermedio, el puente de Barolio, ¿no? Y el más inferior del tronco encefálico, que es el bulbo raquídeo. Posterior al tronco encefálico tenemos al cerebelo, ¿ya? Por debajo del tronco encefálico seguido tenemos a la médula espinal, ¿no? La médula espinal que se va a dividir en 4 porciones: cervical, torácica, lumbar y sacra. La médula espinal se sitúa a nivel central en la columna vertebral. Esta estructura está protegida a nivel óseo por las vértebras, ¿ya? A nivel de la columna. Y de esta médula espinal se van a desprender una serie de fibras, de nervios, ya que se van a dirigir hacia las extremidades, hacia el tórax, hacia el abdomen. ¿Ya? Entonces estos nerviecitos se van a ir hacia los hombros, los brazos, las manos, ¿no? Y en el caso de los miembros inferiores, ¿no? A la parte de la pierna, a la parte del muslo y los pies. ¿Ya? Entonces, este sistema, ¿ya? Es un sistema enmarañado de nervios, ¿ya? Eh, y la idea es, y la idea de estos nervios es enviar dos tipos de información: motora y sensitiva. Esta información que lleva el sistema nervioso periférico, ya que lo vamos a desarrollar más adelante, está conformada por algunos nervios que van a salir no solamente desde el cuello hacia abajo, sino hay nervios que salen propiamente del tronco encefálico, ¿ya? Que es el tema que vamos a desarrollar ahora. Bueno,
En cuanto a los pares craneales, estos pares craneales se denominan así porque salen a nivel craneal, ¿ya? Actualmente lo que se dice es que no son 12 pares craneales, esos, sino son 10 pares craneales, ¿ya? Y les voy a explicar el motivo. Estos pares craneales también pertenecen al sistema nervioso, pero al periférico, no al central, ¿ya? Y bueno, van a pasar por distintas zonas a través de los forámenes, fisuras de la cavidad craneal. Pero ¿de dónde nacen estos nervios craneales? Generalmente estos nervios craneales van a nacer del tronco encefálico, ¿ya? Del tronco encefálico van a nacer eh, del número 3 al número 12 de nervios craneales, ¿ya? El uno y el 2 no se consideran actualmente nervios craneales. ¿Por qué? Porque estructuralmente, anatómicamente, estos tienen una formación que viene del propio encéfalo, es decir, son prolongaciones, ¿no? O son evaginaciones del encéfalo. Entonces tienen estructura de la masa encefálica. Es por eso que no son considerados nervios actualmente. Y eso no lo digo porque, bueno, hace pero muchos años, en la época de Galeno, ya un médico griego, él hizo también la división de estos nervios craneales. Él realizó, miren, estamos hablando del año 100 al año 200, en la época griega antigua, ¿no? En donde él hizo la disección anatómica y él refería de que este nervio, tanto el olfatorio como el óptico, no eran nervios craneales, sino eran estructuras o prolongaciones del encéfalo. A partir del tercer nervio para adelante, sí se consideran nervios porque estructuralmente y anatómicamente sí tienen forma, ¿no?, de nervios, así como los del sistema nervioso periférico que son los que nacen de la columna para abajo, ¿no?, del cuello hacia abajo. Entonces, ¿cuáles son estos pares craneales? Ahí tenemos, los pares craneales están divididos, ¿ya? O son denominados en números romanos, de dos formas, o de números romanos o por su nombre propio, ¿ya? Tenemos el primer nervio es el olfatorio, el segundo es el óptico, tercero oculomotor, el cuarto, que es el nervio troclear. Luego tenemos al quinto, que es el trigémino, el séptimo, que es el abductor o el motor ocular común. ¿Ya? Tenemos al sexto, perdón. Al séptimo es el facial, el octavo el vestíbulo coclear, ¿no? Después tenemos ahí, vamos a poder observar, 6, 7, el 8, el vestíbulo coclear, el 9, el glosofaringeo, 10 vago, el accesorio, 11 y el hipogloso, el número 12. ¿Ya? Entonces vamos a ver, por ejemplo, en este esquema, ¿no? Esta es una esta es una foto es una imagen real a nivel del tronco encefálico, en donde podemos observar la emergencia de los nervios que le decía, ¿no? El 1 y el 2 no salen del tronco encefálico, ¿ya? Salen y son, como en un inicio se los comenté, proyecciones del encéfalo, ¿ya? Entonces salen del mismo encéfalo. A partir del nervio 3, que es el oculomotor, ¿no? Es donde podemos observar aquí desde la parte superior del tronco encefálico. Luego tenemos al troclear, ¿no? Es la emergencia también del tronco encefálico. Luego tenemos al nervio trigémino, ¿ya?, en verde. Seguido tenemos al motor ocular externo. Luego tenemos al nervio facial, ¿ya? Recuerden, ¿no?, que por su propio nombre, que son pares, ¿no?, van a salir uno a la derecha y uno a la izquierda. El vestíbulo coclear, ¿no?, que es el octavo.
Luego tenemos al glosofaringio, que es el noveno nervio. El décimo tenemos al vago. El onceavo, el accesorio o espinal, también se le denomina, ¿no? Y finalmente el doceavo nervio, que es el hipogloso. ¿Ok? Entonces, dentro de todos estos nervios nos han pedido que resaltemos o que en este tema hablemos un poco de los nervios que están relacionados con el lenguaje, ¿ya? Los nervios que están relacionados con el lenguaje no son todos, ¿ya? Hay que tener en cuenta, bueno, y antes de mencionarlos, ¿ya? El nervio óptico, por ser un nervio relacionado con la parte visual, ¿no? Tiene un papel importante porque recordemos de que los estímulos externos ingresan a través del globo ocular, de la visión, ¿no? Y mediante esto yo puedo eh, comprender, yo puedo entender, yo puedo leer, ¿no? Puedo escribir, ¿no? Teniendo indemne a este nervio óptico, ¿no? Del que ya nosotros hemos hablado en otras clases. Entonces, por eso es que no vamos a ampliarlo ahora. Pero tenemos a otros nervios, a otros pares craneales de los que sí vamos a hablar en esta clase, ¿no? Uno de ellos es el trigémino, que es el quinto par craneal o el nervio craneal, ¿ya? Luego el nervio facial, que es el séptimo, ¿ya? También vamos a hablar acerca del nervio vago, que es el número 10, el glosofaringio, que es el 9, y finalmente vamos a hablar del hipogloso, ¿ya? Seguro. Listo. Entonces, eh, así para hablar a grandes rasgos o de manera general, tenemos que el nervio trigémino, ¿ya? Lo que va a ser su función principal es inervar la zona de la zona facial, ¿ya? Inerva la zona facial. Entonces, este nervio va a llevar información tanto sensitiva como motora a la parte de la cara, ¿ya? Sobre todo de los músculos relacionados a la masticación. El nervio facial, que es el séptimo, va a estar relacionado con la información de la expresión facial y también tiene que ver con la información relacionada a las glándulas salivales. En el caso del nervio vago y el glosofaringio, ellos comparten una información, ¿ya? La información está relacionada a los músculos de la deglución, a los músculos de la respiración, ¿no? A los músculos también del habla, ¿ya? Y por último, bueno, el hipogloso, que tiene que ver o está relacionado más con los movimientos de la lengua. Entonces, a grandes rasgos ya le hemos comentado, ya le he comentado la función de estos nervios, que ya lo vamos a ampliar en un momento. ¿Qué tipo de información transmite cada nervio? Bueno, como pueden ver ustedes acá, los nervios, hay algunos nervios que pueden dar información sensitiva, otra información solamente motora, o sea, tiene que ver con la movilidad, ¿ya? Pero hay nervios que sí transmiten esos dos tipos de información, mixta y motora, ¿ya? Y justamente son los nervios de los que vamos a hablar ahora, que es el trigémino, el facial, el glosofaringio, el vago y el hipogloso. Estos nervios transmiten ambas informaciones, o sea, tienen dos ramas, ¿ya? Que van a transmitir información sensitiva en base a sensaciones y motora en base a movimientos. A ver, iniciamos hablando del trigémino, ¿ya? El trigémino es el quinto par craneal. El trigémino, como lo mencioné, ¿no? Transmite información motora y sensitiva, ¿ya? A nivel sensitivo, o sea, a nivel de la sensación, ¿no? A nivel del tacto, presión, temperatura y, bueno, dolor, ¿ya? Eh, este nervio, ¿ya? Generalmente los nervios sensitivos tienen
como un centro en donde se condensa la información para luego repartirla hacia los demás nervios, ¿ya? Este centro se denomina ganglio, y en el caso del nervio trigémino se denomina ganglio de Gasser, que se encuentra por delante del pabellón o de la oreja que ven ustedes aquí en la figura. Adelante se encuentra un círculo, ¿no? Que es el centro donde se condensa la información, y de ahí parte y se divide en tres ramas principales, las que son el nervio olfativo, que es la primera rama, en donde vemos toda la parte verde que inerva a esa zona. El nervio maxilar, que es la zona central en rojo, ¿ya? Que lleva la información sensitiva en toda esa área, que aproximadamente, pues no es de la mandíbula superior hasta una porción de la nariz y la mejilla, y el nervio mandibular, ¿no? Que va a inervar toda la zona de la mandíbula inferior, ¿no? Y parte lateral de la cara, ¿ya? Entonces, esta rama, estamos hablando de la rama sensitiva, porque recuerden de que este nervio tiene dos ramas, motora y sensitiva. Entonces, esto es sensitivo, ¿ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Una división. La parte sensitiva que ya le he mencionado, con sus tres ramas, oftálmica, maxilar y mandibular. Y la parte motora, ¿qué hace la parte motora del trigémino? Lo que hace es que tiene que ver con los músculos de la masticación, ¿ya? ¿Cuáles son los principales músculos de la masticación? Estos no son los únicos, ojo, pero son los principales. ¿Cuáles son? El temporal, ¿ya? En el centro podemos observar el macetero, ¿ya? Que justo está lateral a la cara, que en la zona de la mejilla, ¿ya? Y los pterigoideos, ¿no? Pterigoideo medial o pterigoideo lateral. Entonces, estos músculos se encargan de la masticación, se encargan de hacer el movimiento masticatorio o el movimiento de la mandíbula, ¿no? Los movimientos de arriba, de abajo, ¿no? Abrir, cerrar la boca, llevarla hacia atrás, la mandíbula, llevarla hacia adelante. Y aquí, bueno, podemos observar la valoración de este nervio. O sea, como yo sé de que este nervio está normal, no tiene ningún compromiso o que está alterado. Entonces, con algunas formas de valorarlo es pidiéndole al paciente que haga movimientos mandibulares, ¿ya? O que inclusive presione, haga presión con los dientes, ¿ya? Si se afecta este nervio trigémino, ¿ya? Entonces vamos a tener una afección llamada hipotonía, ¿ya? La hipotonía es un bajo tono muscular. ¿Qué quiere decir esto? El tono muscular está relacionado un poco a la consistencia del músculo, ¿ya? La hipotonía me lleva un poco a la flacidez muscular, a la falta de fuerza de ese músculo, por tanto, el paciente inclusive masticando se va a cansar, va a dar una o dos movimientos masticatorios y ya se está cansando, ¿no? Va a tener abierta la boca porque no va a poderla mantener cerrada porque el músculo se agota, y en un momento llega a tener la mandíbula abierta por la debilidad que tiene a nivel de los músculos masticatorios. Entonces esto conlleva que también se le caiga la saliva por al costado de la boca, ¿no? Y tenga alteraciones, por ejemplo, a nivel de la apertura bucal. ¿Qué más? Un mal posicionamiento de mandíbula. El mal posicionamiento de mandíbula está un poquito relacionado a lo que es, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una alteración del nervio derecho, del trigémino derecho, y el trigémino izquierdo está normal, quiere decir de que solamente la debilidad la voy a tener en la zona derecha de los músculos masticatorios. Por ende, entonces yo voy a tener la zona derecha, ¿no? Con la mandíbula caída, y la zona izquierda con la mandíbula con los músculos masticatorios normales, ¿ya? Y eso me va a generar un mal posicionamiento de la mandíbula, de la mandíbula. ¿Qué más?
yo tengo una mandíbula, una noción, ¿no? Entonces yo no voy a poder hablar bien, ¿no? Porque yo al momento de hablar, de articular la palabra de la lengua, para yo poder emitir un sonido, la lengua tiene que pegarse al paladar, tiene que hacer ciertos movimientos para poder emitir y para que me salga bien, ¿no? El sonido. Entonces, si tengo una mandíbula hipotónica, definitivamente que el sonido no va a salir adecuadamente y voy a tener alteraciones a nivel de la parte articulatoria, ¿ya? Este de aquí es, a ver, vamos a verlo así. Es un videíto relacionado a cómo yo voy a evaluar este quinto nervio craneal, ¿ya? Entonces ahí vemos el trigémino. Ya vimos esta imagen anteriormente, ¿no? De las tres zonas, de los tres nervios sensitivos. Entonces aquí el evaluador lo que va a hacer primero es coger un objeto puntiagudo, ¿no? Y evaluar para ver las sensaciones del paciente, si lo siente igual o si siente un poquito más bajo a la derecha, un poquito más bajo a la izquierda. El hisopo que utiliza es un hisopo, ¿no? También se valora precisamente de la derecha y la izquierda, y yendo por las zonas, las mejillas y por debajo de la mandíbula. Es la parte sensitiva. Ahora, la motora, aquí lo que está haciendo es evaluar los músculos masticatorios. ¿Ya? Los está primero tocando para ver cuál es el tono de este músculo, si este músculo tiene una consistencia o si está flácido, y ahí le hace una maniobra, se llama de contrarresistencia. Es decir, le pone la mano, como ustedes ven, por debajo del mentón y le pide al paciente que abra la boca y que le gane en fuerza, ¿no? Que empuje su mano para ver y para que el evaluador mida la fuerza al momento de que apertura la boca. Entonces, de esa manera, si el paciente tiene fuerza, obviamente va a ganarle, como lo hemos visto acá en el video. Pero si no hay fuerza, el paciente se le va a hacer muy difícil y se le va a limitar el hecho de poder abrir la boca con la fuerza que le pone el evaluador, ¿ya? Entonces el trigémino se evalúa, esas dos maneras son las formas de evaluar, la parte sensitiva o la rama sensitiva y la rama motora. Hay una enfermedad bastante conocida relacionada al trigémino que se llama neuralgia del trigémino, y no sé si lo han escuchado, ¿ya? La neuralgia del trigémino está relacionada un poco con la rama sensitiva. ¿Por qué? Porque ocasiona dolor, mucho dolor a nivel de cara. Ya el paciente se queja de dolor, de ardor, de quemazón, de agujas que le hincan. El dolor puede ser de moderado a severo, a veces incontrolable, ¿no? Asociado un poco a la compresión de este nervio en el transcurso de su de emergencia hacia la cara, hacia el rostro. ¿Ya? Entonces es una patología bastante conocida, la neuralgia del trigémino. Uno de los tratamientos es el quirúrgico, ¿no? Otra opción antes del quirúrgico es que el paciente lleve rehabilitación, ¿no? Que es una muy buena opción, ¿ya? Para este tipo de patologías. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien, chicas? ¿Alguna pregunta? ¿O seguimos? ¿Nada? ¿Seguimos? Ya, bueno. Otro de los nervios a evaluar es el nervio facial. ¿Ya? El nervio facial, que es el séptimo nervio, ¿ya? Este nervio tiene dos ramas, una sensitiva y también una motora, como ya lo hemos explicado. ¿Ya? Es el nervio facial. Lo que va, principalmente el nervio facial tiene, su función principal es inervar a los músculos de la expresión facial. Y adicionalmente a ello, lo que hace es inervar sensitivamente
o parasimpáticamente a las glándulas salivales, a las glándulas lacrimales, a las glándulas que están en la cavidad nasal, oral, ¿no? Que son a nivel de las mucosas que están en la cara, ¿ya? Entonces esa es su principal función. Como ya lo había mencionado, la rama motora tiene que ver con los músculos de la expresión facial. Entonces, ¿cómo hacemos la valoración de estos músculos de la expresión facial? Pidiéndole al paciente que realice movimientos de la cara, ¿no? Por ejemplo, que frunce el ceño, que eleve las cejas, que cierre los ojos, ¿no? Que sonría o que infle las mejillas. Si tenemos alguna afectación de ese nervio, ¿no? De este nervio facial, ¿qué nos va a llevar a tener hipotonía? Que ya les mencioné que es el bajo tono muscular, ¿no? Que puede conllevar a la flacidez del músculo, a la pérdida de fuerza. ¿Qué más? Esta debilidad del músculo facial me puede llevar a tener una afección a nivel de la pronunciación de consonantes bilabiales y labiodentales, ¿no? Porque si este músculo tiene si este nervio causa una debilidad en los músculos que están alrededor de los labios, pues se le va a hacer muy dificultoso al paciente poder pronunciar ese tipo de consonantes. Y bueno, finalmente lo que es la simetría facial, ¿no? Es muy poco probable de que haya afectación tanto del derecho como del izquierdo. Lo más frecuente es encontrar a pacientes que tengan afectación del nervio del facial derecho o del facial izquierdo. Entonces aquí tenemos a un video que nos va a mostrar cómo vamos a evaluar al nervio facial. Entonces en este video, aquí tenemos al evaluador que primero le explica cuál es el proceso hacer y les dibuja la nariz y de las mejillas. ¿Ya? Que cierre los ojos y le de abrirle los ojos, probar si hay fuerzas y fuerza de los músculos, en este caso que serían el orbicular, ¿no? De los, ¿ya? Pues aquí podemos observar una simetría, ¿ya? Este es un dibujito. Ustedes me dirán, ¿qué zona está paralizada? ¿La derecha o la izquierda? La derecha. La derecha. Ya, la derecha, muy bien. ¿Alguien dice la izquierda? O sea, si lo vemos como un espejo, es la derecha por la simetría facial. Ajá. Que el lado derecho es el paralizado. ¿Por qué creen ustedes de que el lado derecho está paralizado? La musculatura del lado derecho se encuentra, bueno, a la observación se ve más flácida, más caída. La comisura de los labios, por ejemplo, también el aspecto de los ojos y las cejas, también se ve distinto. Y pues en el lado izquierdo se ve de que sí hay como que tonicidad, por así decirlo. O sea, sí es más movible que el otro lado. Ya, ok. Efectivamente, ¿no? Entonces, está muy bien. Aquí podemos observar, por ejemplo, primero vemos las arruguitas, ¿no? Desaparecen las arrugas en el lado derecho. No se ven las arrugas, ¿no? También, como menciona, no hay un poquito
de bajo tono muscular, ahí del labio, ¿no? De la comisura labial hay una caída en el lado derecho, ¿ya? Y bueno, eso hace de que se vea simétrico. Igual el surco nasogeniano, ¿no? Está casi borrado, no se nota el surco nasogeniano. Este surco nasogeniano es el que está entre la nariz y la comisura de la boca. Este es el surco nasogeniano, ¿ya? Entonces, como le digo, se borran, ¿no? Hay un borramiento de las arrugas, hay caída de la comisura, hay borramiento de los surcos normales, ¿no? De la cara. Entonces, todas esas cositas. Inclusive ven que el ojo también, o sea, no hay movilidad, ¿no? Alrededor del ojo, no tiene movilidad. Entonces, eso es lo que genera la asimetría debido a una hipotonía, un bajo tono muscular, ¿ya? No hay movimiento en esa zona de la cara por la parálisis facial. Listo. Lado izquierdo. La foto del lado izquierdo, ¿en qué zona está la parálisis? Con la foto del lado izquierdo. Igual el lado derecho. Derecho. Ah, ok, muy bien. Entonces el lado derecho, muy bien clarito. Inclusive estos pacientes, ¿no? Los que tienen esta parálisis, más conocida como parálisis de Bell, ¿ya? Ahí observan, miren el ojo, ¿no? Y más irritado, un poquito más rojo, hay lagrimeo constante porque el ojo no cierra, el párpado no cierra, ¿no? Párpado superior no cierra, entonces el ojo se irrita, hay falta de secreción lacrimal, ¿no? Y efectivamente, pues vemos de que la paciente hace sus movimientos, ¿no? Hace movimientos del lado izquierdo, ¿no? Pero no hay movimiento del lado derecho de la cara. Aquí, ¿qué observamos? Igual derecho. Derecho, ¿no? Por coincidencia, ¿ah? Porque todos han sido derechos, pero también el izquierdo. No tiene que ver nada con la epidemiología de que sí es más frecuente el derecho, o sea, es bastante variable, ¿ya? Pero sí es derecho, ¿ya? Igual se ve bastante claro, ¿no? Como le dije, el borramiento de los surcos, el borramiento de las arrugas, ¿no? La caída de la comisura labial, ¿no? El ojo también que se ve más aperturado. En este caso no se nota mucho, pero de la paciente anterior sí se notaba más, ¿no? Pero el ojo más irritado, etcétera. ¿Ya? Listo. Entonces, ya con esas dos patologías que hemos visto por afectación del nervio, tanto del trigémino, que en ese caso mencioné la neuralgia del trigémino, que es la más frecuente, y la parálisis de Bell o la parálisis facial son bastante frecuentes, ¿ya? Y están asociadas, en casos severos, están asociadas a alteraciones, en el lenguaje, ¿ya? ¿Qué más? Ahora, glosofaringio. El nervio glosofaringio, que es el noveno nervio, ¿ya? Este noveno nervio tiene que ver, como en un inicio les mencioné, con el habla, ¿ya? Con la deglución y con la respiración. Este nervio tiene dos inervaciones, tanto la sensitiva como la motora. La inervación sensitiva tiene que ver con la inervación a nivel de la orofaringe, ¿no? Que son estructuras que están a nivel de la región cervical, a nivel de la garganta, ¿ya? Luego tenemos aquí a nivel motor, principalmente el nervio glosofaringio inerva a un músculo que se llama estilofaringio. El músculo estilofaringio es aquel que tiene que ver un poquito con el cierre y la apertura de la faringe. Recordemos que en la zona del cuello, más o menos para comentarle, ¿ya? Hay dos conductos. El conducto de la faringe y el conducto de la laringe. El conducto de la faringe es aquel que conecta con la vía respiratoria, con los pulmones, y el conducto de la laringe es aquel que conecta con la vía digestiva, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo que
pasar el alimento, ¿no? Entonces yo tengo que cerrar mi faringe, ¿no? Que cierra una estructura, cierra la faringe para que este bolo alimenticio, ¿no? O para que la comida no pase hacia la vía respiratoria, se tiene que tapar la faringe. Entonces, al taparla, el bolo o la comida pasan directamente hacia el aparato gastrointestinal, hacia el estómago, ¿ya? Entonces, ¿quién hace ese cierre de la estructura de la faringe? Lo hace el estilofaringe, ese músculo. Entonces, de ahí la importancia de tener una coordinación entre la respiración. Cuando yo respiro, esa faringe tiene que estar abierta para que pase el aire hacia mis vías respiratorias. Pero cuando como, esa faringe tiene que estar cerrada para que pueda pasar el alimento, ¿ya? Esa coordinación entre respiración y deglución la van a dar estos músculos. Es por eso que es bastante importante, ¿ya? Este tipo de músculos y que este nervio esté indemne para que pueda funcionar este músculo y para que no tengamos problemas con la respiración y la deglución. Y este nervio se afecta, lógicamente, pues van a haber problemas deglutorios, van a haber los problemas de aspiración en los pacientes, ¿no? Y y se va a desencadenar ciertas patologías, ¿ya? Denme 5 minutos, por favor. Hacemos una pausita acá, ¿ya? Por favor. Observar la emergencia del nervio vago, es la emergencia a nivel del foramen yugular, ¿no? Y se distribuye hacia las estructuras que ya les había mencionado de los músculos como el palato gloso, ¿ya? O los músculos también relacionados a la faringe y la laringe, del paladar blando. Ya. Entonces, tanto al glosofaringio como al vago no se lo evalúan separados, sino como cumplen funciones casi iguales, entonces se evalúan los dos, se le hace una misma valoración. Entonces, ¿qué evalúo yo para ver la indemnidad de estos nervios, tanto el glosofaringio, el noveno como el décimo, el vago? Entonces, lo que voy a evaluar aquí va a ser el sonido de la voz. Por ejemplo, si hay una ronquera, ¿no? Si la voz está disfónica, ¿no? Relacionado un poquito a las cuerdas vocales, ¿no? Que son las que relacionadas con este tema. ¿Qué más? El paladar blando, si tengo un sonido o una voz nasal, entonces puedo pensar de que la estructura afectada es el paladar blando. Si tengo problemas de la deglución, y ya lo expliqué un poquito, ¿no? El tema del cierre de la faringe para que deje pasar el bolo alimenticio, ahí tiene que haber una coordinación entre la respiración con la deglución. Entonces, si ahí hay una coordinación, y sí pueden haber, ¿no? Problemas de deglución, hay problemas respiratorios, hay aspiraciones, hay neumonías recurrentes. ¿Por qué? Porque pasa un poquito de ese alimento, de esa comida, pasa a la parte respiratoria porque no hay coordinación y se generan neumonías aspirativas, ¿ya? ¿Qué más? ¿Puedo evaluar el reflejo nauseoso? Efectivamente, se evalúan los reflejos nauseosos, ¿ya? Se pone un bajalenguas, ¿no? Dentro de la boca para evaluar este tipo de reflejo. ¿Qué más evalúo? Evaluar la deglución, ¿no? Se le pide al paciente que tome un poquito de agua para ver cómo hace la deglución, ¿ya? Como si se atora con el agua, si no se atora con el agua, ¿no? Esto también me va a indicar si hay algún problema a nivel de esa zona. ¿Qué más? La simetría de la úvula. La úvula es, como ustedes pueden observar, esta campanita, ¿no? Que está en el centro de la boca, ¿ya? Es una estructura que está siempre central, ¿ya? Y podemos observar que en la zona izquierda hay una caída del paladar superior, ¿no? Que acompaña a que esta úvula esté no centralizada, que esté desviada. Entonces, esto me indica pues que hay una disminución de la fuerza de esa zona, ¿no?
lo que indica que hay una hipotonía y que la úvula no esté centralizada, sino que esté lateralizada, y eso puede conllevar a problemas también del habla, a problemas de la deglución, ¿ya? Y bueno, esto nos lleva a que tengamos, como les comenté, ¿no? Problemas deglutorios, afecciones de los músculos faringios que afectan a la fonación, parálisis uni o bilaterales de cuerdas vocales, que también es bastante frecuente observarlos, sobre todo, por ejemplo, en pacientes de que trabajan con la voz, ¿no? Por ejemplo, los profesores, es una afección bastante frecuente, ¿no? Los profesores tienen que utilizar la voz con frecuencia. Claro que no está relacionada a una parálisis de repente propiamente del nervio, pero sí una afectación de la cuerda vocal, ¿no? Entonces, estas cuerdas vocales no se aperturan y no se cierran adecuadamente, entonces causa una afectación a nivel del habla, un trastorno y alteraciones en tono de la voz y disfonías, ¿ya? Cuando hay parálisis de la cuerda vocal o cuando hay afectaciones de las cuerdas vocales, ¿no? Van a afectar también el modo vibrante de las palabras, de las consonantes, de los sonidos, ¿no? Y también van a haber problemas a nivel articulatorio, si es que hay problemas relacionados al paladar. Entonces aquí, en este video vamos a ver, a valorar, ¿no? Cómo, cómo evaluamos este nervio, tanto el noveno como el décimo, ¿no? Entonces aquí tenemos ambos nervios, noveno y décimo. Como ya les dije, ambos nervios se valoran de la misma manera. No hay una prueba exclusiva para saber si tiene afectación o el noveno o el décimo. Las pruebas de valoración son las mismas. Y aquí vamos a observar, aquí está el evaluador nuevamente, le explica cuál es el proceso de la evaluación, le pide que abra la boca, ¿no? Al abrir la boca va a explorar la úvula, si está central, o el paladar, si está también caído, ya sea el paladar blando, el superior derecho, el paladar derecho, el paladar izquierdo, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo hacer la valoración. ¿De qué otra manera puedo hacer esa valoración? También con el reflejo nauseoso, pues, ¿no? Poniéndole el bajalenguas, ¿no? En la boca y estimulando ese reflejo. Si hay un reflejo nauseoso, el paciente va a hacer la simulación, ¿no? De que quiere vomitar, va a tener náuseas, colocándole ese bajalenguas, presionando la lengua con el palito, ¿no? E introduciéndolo hasta el fondo. Hay pacientes que no tienen reflejo nauseoso y eso puede indicarme qué cosa, que hay una afectación tanto del glosofaringeo como del nervio vago. ¿Ya? Listo. Y finalmente vamos a hablar del nervio hipogloso, es el 12º nervio. El nervio hipogloso, que ya les comenté, tiene que ver sobre todo con la lengua, ¿ya? Este nervio, la parte motora, inerva los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua. Ya es casi un nervio exclusivo de los movimientos de la lengua. Entonces, bueno, dada esas circunstancias, vamos a valorar, ¿no? El habla, cómo mastica, cómo deglute, ¿no? Cómo hace estas actividades, ¿no? Y cómo la lengua participa en estas actividades, ¿no? Y cómo realiza también esos movimientos la lengua. Entonces, para su valoración voy a tener que evaluar la movilidad de la lengua, si hay debilidad, si hay una desviación también de la lengua, si la lengua está atrofiada, si la lengua tiene fasciculaciones. Las fasciculaciones son unos movimientos vibratorios de la lengua, son movimientos involuntarios, que el paciente no los quiere realizar, pero aparecen esas movilizaciones a nivel de la lengua, ¿ya? En el habla dice que causa, ¿no? Debido a esta falta de movilidad, a esta debilidad, a la atrofia, entonces va a tener
problemas a nivel de los puntos articulatorios, ¿no? Y de los fonemas consonánticos linguales, ¿ya? Y lógicamente alteraciones en la respiración, ¿no? Porque yo también al momento de hablar necesito tener una coordinación con con la parte respiratoria, ¿no? Y para que pueda salir las consonantes, las vocales, yo tengo que tener esa coordinación al momento de hablar y también respirar, ¿ya? Entonces aquí dice, ¿no? Su déficit va a suponer una reducción del tiempo expiratorio y de las posibilidades de modulación vocal, disminución del volumen de la voz y una respiración que puede ser audible y se puede observar con una emisión nasal del aire. Entonces aquí finalmente tenemos en este video cómo vamos a evaluar a este músculo, perdón, nervio, al hipogloso. Entonces, fácilmente lo que podemos hacer es valorar la movilidad de la lengua, atrofias o fasciculaciones, ¿no? Le pedimos al paciente que abra la boca y haga los movimientos, ¿no? De derecha, de izquierda, de arriba o de abajo, ¿ya? Entonces, de esa manera nosotros estamos haciendo la evaluación del nervio hipogloso. Doctora, una consulta. Mencionó que Dime. las articulaciones son de forma involuntaria Sí, las fasciculaciones son movimientos involuntarios. y más o Son menos movimientos, en dime. qué momento se da eso. Ya, por ejemplo, o sea, igual, ¿no? Tú pides al paciente que abra la boca, que saque la lengua y presenta como unos movimientos no laterales ni de arriba ni de abajo. Está sobre la lengua, ¿ya? Sobre la lengua se observan, así como para que me entiendas un poquito, como especie de gusanitos sobre la lengua, pero son los músculos que se están moviendo de manera involuntaria, ¿ya? Y eso, por ejemplo, es bastante característico en una patología llamada esclerosis múltiple. ¿Ya? No sé si saben, bueno, Patricio Suárez Vértiz, ¿ya? Él tiene esclerosis múltiple, ¿ya? Que es la debilidad, o sea, es una afectación a nivel de la sustancia de la mielina, ¿ya? En donde nosotros sabemos que los nervios están conformados por mielina, esa mielina se va perdiendo, entonces, por lo tanto, causa debilidad en todas partes donde haya mielina se va a ir perdiendo, lo que causa de que los nervios no funcionen bien y pierden su fuerza, su consistencia, se vuelven flácidos y poco a poco, pues, estos pacientes van perdiendo la fuerza, ¿no? De a pocos. Entonces, una de las características en este tipo de pacientes o a nivel de la lengua es estos movimientos fasciculatorios, ¿ya? Es característico. Listo. Entonces, ya está. Ya terminamos de hacer una evaluación. Ya terminamos de evaluar a estos nervios, ¿ya? ¿Importantes para su valoración? Sí, muy importantes para ustedes, ¿ya? Sobre todo esos nervios, ¿ya? Ustedes tienen que tener en cuenta, y bueno, esta es una guía bastante práctica con videitos para que lo puedan practicar en su casa, para que lo practiquen entre ustedes, ¿no? Y para que revisen y lo tengan presente, porque esa va a ser una parte básica para su exploración cuando tengan problemas así, sobre todo en pacientes adultos, ¿ya? Sobre todo, porque no quiero decir de que esto sea exclusivamente para evaluar adultos, ¿no? Esta valoración también va a ser para niños, pero sobre todo se presentan estas patologías más en adultos, ¿ya? Y ahí ya tienen una guía de cómo valorar, de cómo saber si un nervio está actuando de manera normal o si tiene alguna afectación. Y que esto puede afectar a la parte deglutoria, porque ustedes van a ver eso, la parte de deglución, la parte de respiración, la parte del lenguaje del habla. ¿Ya? Entonces, todo el aparato fonatorio lo pueden evaluar con haciendo estas evaluaciones, ¿ya? Y bueno, finalmente comentarle, ¿a cuántos de ustedes les gusta el café? ¿O a nadie le gusta el café? A ver, ¿a quién les gusta el café? A mí me
me A gusta. mí me gusta un poco, o sea, con la universidad he empezado a tomar café. Ah, Ya, yo ok. siempre tomo todos los días una taza. Siempre toman una tacita de café. Ahí está. Muy bien. Entonces, sí, pues, ¿no? Yo creo que algunos, como estudiantes, incrementamos si es que no hemos tomado, comenzamos a tomar. Y si es que ya habíamos tomado, comenzamos a incrementar las dosis de café, ¿no? Ya bueno, esto muy aparte del tema, ya creo que es bastante importante y quise compartirlo con ustedes, ¿ya? Ese es un artículo que del 2020 de la New England Journal of Medicine. Este artículo se llama pues Café, Cafeína y Salud, ¿ya? Este artículo habla sobre los beneficios del café, sobre todo de la cafeína. ¿Ya? No sé si ustedes sabrán de que el té también tiene cafeína, ¿ya? Bueno, eh, hay algunas bebidas también energizantes que tienen cafeína, ¿ya? Entonces, siempre es bueno saber cuánto es la dosis recomendada, ¿no? Para no caer en dañar nuestra salud, ¿ya? Pero que sea al momento de ingerir el café, pues sea algo positivo, tenga algún efecto positivo, así como el vino, pues, ¿no? Se recomienda tomar una copa de vino diaria, ¿no? Y el exceso sí puede llevar a alteraciones en la salud, pero si uno lo toma de manera regular, entonces esto puede tener un efecto positivo en la salud. Entonces es el igual el café. En el caso del café, ya ahí podemos observar un cuadrito en donde tiene efectos positivos, pero estos efectos van de acuerdo a la dosis que yo voy a tomar, ¿no? Por ejemplo, a nivel que dice el sistema nervioso central, efectivamente puede causar insomnio, ¿ya? Que es básicamente para lo que la mayoría toman, ¿no? Para poder estar despiertos, para poder estudiar, para poder leer, etcétera. Pero también tiene algunos otros efectos como reducir la depresión, ¿ya? Reduce la depresión, inclusive reduce el riesgo de tener Parkinson, ¿ya? A nivel del cerebro. Entonces tiene muchos beneficios, no solamente a nivel cerebral. Bueno, ¿qué más dice? Incrementa, ¿no? La performance mental, luego mantiene el estado de alerta. ¿Qué más dice? Allá, combinado con, por ejemplo, ¿no? Si alguien quiere tomar un antiinflamatorio, si yo tomo un antiinflamatorio con una taza de café, potencia su efecto contra el dolor, ¿ya? ¿Qué más? Eso es a nivel cerebral, ¿no? Al nivel cardiovascular, por ejemplo, incrementa la presión, ¿ya? A nivel endocrino, regula la insulina, ¿ya? Reduce los niveles de insulina, ¿no? Y eso es bueno en el caso de que las personas, por ejemplo, que ingieren, qué sé yo, ¿no? Demasiadas grasas, harinas, personas diabéticas, ¿no? Entonces, tiene un efecto positivo a nivel endocrinológico porque reduce los niveles de insulina. ¿Qué más? A nivel de lo que es el hígado, lo que hace es reducir la fibrosis, reduce la cirrosis y también reduce el riesgo de tener cáncer hepático, ¿ya? A nivel de lo que es, a ver, vamos a ver otro. A nivel del tracto urinario, antes se pensaba de que causaba deshidratación, pero no es así, ¿no? Porque tiene como que un efecto diurético, quiere decir que hace orinar bastante a las personas, pero no es así, no causa deshidratación el café. Y bueno, a nivel del sistema reproductivo, dice que en el embarazo está contraindicado el tomar café, ¿ya? Porque el café cruza la barrera hematoencefálica, entonces puede tener un efecto negativo con el bebito, ¿ya? Entonces, bueno, esos son sus efectos y cuánto está recomendado tomar para que tengan efectos positivos. Por ejemplo, en un café, no sé, americano, ¿no? Se recomienda en el caso de que sea un café americano, más o menos la dosis, de acuerdo a ese artículo, no debe de sobrepasar los 300 a 400 miligramos, es decir, de 1 a 2 tazas de café diaria y estas tazas que sean de 8 onzas. Más o menos 8 onzas es una taza regular, normal, la que tenemos todos en casa, ¿ya? Más o menos esa es la de 8 onzas. ¿Ya? Y esa es la proporción aproximada. Una taza de 8 onzas y se puede repetir esta taza 2 veces al día. ¿Ya? Entonces, siempre, por ejemplo, es bueno consultar si ustedes toman bebidas
energizantes, ver en la tabla de contenido cuánta cafeína tiene, ¿ya? Y de acuerdo a eso, pues saber su dosis de cafeína y de acuerdo a eso no caer pues en los efectos negativos o dañinos para la salud, ¿ya? ¿Y qué más? Bueno, la Coca-Cola igual también tiene cafeína, ¿no? Hay bastantes, mira, aquí van a encontrar una tablita en donde hay algunos productos que probablemente no sepan de que tienen cafeína, pero sí los tienen. El té, por ejemplo, tiene la mitad de cafeína que el café, ¿no? Entonces, pero tiene cafeína, ¿no? Entonces, no recomendaría, por ejemplo, tomar ese tipo de sustancias para niños, pues, ¿no? Entonces, de preferencia los niños pues no deberían de tomar o consumir cafeína por ningún motivo, ¿ya? Ujú. Y bueno, si están interesados en leer un poquito más acerca de ese artículo, entonces ahí les dejo también la referencia, el nombre del artículo, y el DOI, si lo quieren buscar, pues, ¿no? En la New England Journal. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Ya, listo. Entonces, el día de hoy hemos estado con Alessandra. A ver, voy a tomarles la lista, ¿ya? Estamos, ya. A ver, Jessica, Sí, presente, profesor. ya, ok. Después tenemos a Xiomara, Xiomara, está. Amy, Amy, ok. Cristina, Celia, Presente, doctora. ok, listo. Isabel, no está Isabel, ya.